¿Alguna vez te has sentido como el único despierto en una ciudad que nunca duerme? ¿Alguna vez has sentido que, incluso entre risas y conversaciones, había un vacío que nadie parecía notar? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado, quizás estoy más alejado del mundo de lo que debería estar? Nietzsche dijo, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo. Y si miras demasiado al abismo, el abismo también te mira a ti. Pero ¿y si ese abismo fuera el silencio de nuestra propia sociedad? Vivimos en una sociedad donde esperamos estar siempre conectados, siempre accesibles y siempre sonriendo en selfies mientras llevamos laberintos dentro. Un mundo que glorifica la extroversión y desaprueba el silencio, que implora la palabra breve pero desprecia la pausa profunda. Y así, para quienes necesitan aire antes de perderse entre la multitud, el mundo se convierte en un lugar sofocante, un ruido de fondo que nos hace preguntarnos si nos pasa algo, cuando en realidad quizás solo estemos escuchando frecuencias que otros han aprendido a ignorar. Este video no es para quienes viven cómodamente en el ruido, es para ti, que te sientes como un extraño en los eventos sociales. Para ti, que prefieres el sonido de un libro que te engancha al bullicio de una fiesta. Para ti, que alguna vez te has preguntado si tu forma de ser es un defecto o una vocación más profunda. Hoy recorremos los oscuros pasillos de la soledad, no como enemigos, sino como mensajeros. Hablamos de los peligros invisibles que surgen cuando el aislamiento se convierte en desesperación disfrazada. Y sobre todo, intentamos comprender cuándo la soledad es un refugio y cuándo se convierte en una prisión invisible para el alma. Prepárate. No será fácil, pero quizás necesario. Estás en la habitación, rodeado de voces, risas, tintineos de copas, conversaciones y mucha gente. Pero el vacío que sientes en tu interior es aterrador. Es curioso cómo el silencio más fuerte no es el que no habla, sino el que no escucha. Dices algo, alguien responde con una sonrisa educada, otro cambia de tema. Uno se siente como si solo estuviera presente por protocolo, físicamente presente, pero esencialmente ausente. En este momento, la soledad ya no es geográfica, sino existencial. La soledad de quien está entre personas, pero no tiene conexión con ellas. Es cruel porque no es evidente. No hay aplausos ni compasión. Nadie se da cuenta, y por lo tanto nadie ayuda. ¿Alguna vez has intentado explicarle esto a alguien? Decirle que la presencia física no cierra la brecha emocional. Te mirarán con lástima. Te dicen que salgas más, que conozcas gente nueva, que tomes clases de baile, que quizá adoptes un perro. Pero lo que sientes no es falta de cosas que hacer, sino falta de sentido en las actividades que te sugieren. Y entonces llega la incomodidad, porque no odias a la gente, no quieres aislarte en un monasterio, simplemente no encajas. No sabes fingir interés en conversaciones vacías. No sabes seguir sonriendo cuando tu mente lo cuestiona todo. No sabes vivir en este teatro social sin perder partes de ti. Y entonces empiezas a distanciarte, no por rabia, sino por supervivencia. Porque fingir ser una persona sociable, cuando tu alma implosiona de agotamiento, es una especie de suicidio lento. Albert Camus escribió sobre un hombre que no lloró en el funeral de su madre. Lo llamaron monstruo. Pero ¿y si simplemente se sentía diferente? ¿Y si su dolor era tan profundo que ni siquiera su cuerpo sabía cómo expresarlo? El mundo no tolera a quienes sienten diferente. ¿Te has dado cuenta de cómo todo parece estar diseñado para los extrovertidos? Aulas diáfanas, talleres ruidosos, socialización compulsiva. Incluso para recibir atención médica, tienes que hacer fila junto a la ventana en una sala llena de desconocidos. Y si dices que prefieres estar solo, todos piensan que estás enfermo. Es como si el silencio fuera síntoma de algo que necesita resolverse. Pero ¿y si el silencio fuera en realidad un llanto? ¿Un llanto por espacio? ¿En serio? ¿Por aire? Hay quienes necesitan ruido para sentirse vivos. Tú necesitas silencio para recordarte que sigues aquí. Pero hay un problema, sutil pero devastador. Cuando empiezas a distanciarte de todo lo que no te comprende, también pierdes la oportunidad de ser comprendido. Es una paradoja. Huir para protegerse, pero este escape te hace invisible.
Y entonces comienza el círculo vicioso. Te retraes, nadie te nota, y eso confirma que a nadie le importas. Te retraes aún más. Poco a poco, ya no es solo soledad. Te extrañan emocionalmente. El dolor no es solo soledad. Es estar solo y tener que fingir que todo está bien. Es tener que sonreír en el aniversario de la empresa. Es decir, que todo está bien mientras por dentro todo se derrumba. Es agotador. Y a veces es más fácil simplemente desaparecer. No físicamente, sino emocionalmente. Dejas de intentarlo, de dar explicaciones y de esperar nada de los demás. Te cierras, pero ahí es precisamente donde reside el peligro. Esta soledad, que al principio parece un escudo protector, puede convertirse en una prisión. Y tarde o temprano, olvidas dónde está la clave. Porque cuanto más tiempo pasas lejos de los demás, más extraño se vuelve el mundo social. Y entonces la soledad empieza a cambiarte. Primero es silencio, luego juicio. Empiezas a ver a los demás con recelo e ira, con la sensación de que nadie te comprenderá jamás. En ese momento, la soledad deja de ser una protección para convertirse en una prisión. Y cuando eso sucede, algo en tu interior muere silenciosamente. Pero aún hay tiempo. Reconocer esto ya es la primera señal de vida. A primera vista, parece una decisión clara de irse. Un gesto de supervivencia. Simplemente quieres paz. Lejos de la obligación de sonreír cuando estás destrozado por dentro. Lejos de conversaciones que parecen rituales vacíos. Lejos de la presión constante, de tener que dar explicaciones constantemente. Es un alivio. Es como quitarse una armadura que ya era demasiado pesada. Por fin puedes respirar. Y en el silencio de la habitación, en la paz de la soledad, algo parece alinearse dentro de ti. Te escuchas de nuevo. Recuerdas quién eras antes de intentar encajar. Y entonces piensas, quizás pertenezco aquí. Pero hay una línea invisible entre la retirada y el exilio. Y esa línea se puede cruzar fácilmente. Poco a poco, una elección se convierte en un hábito. Una protección se convierte en un muro. Empiezas a evitarla. Entonces tienes miedo, hasta que simplemente te arrepientes. Te arrepientes de haberlo explicado. Te arrepientes de haberlo intentado. Te arrepientes de haber creído que te podrían entender. Y lo más peligroso de todo, empiezas a convencerte de que es mejor estar solo, siempre. Incluso cuando el dulce pecho, incluso cuando el silencio se convierte en eco. El exilio no se convierte en prisión cuando te escondes de los demás. Es cuando empiezas a esconderte de ti mismo. Dejas de ser un extraño para ti mismo. No porque no lo sientas, sino porque te acostumbras a la ausencia. Y eso es dulce, de una manera indescriptible. Es un entumecimiento del alma. Y ahí radica el gran error. Creer que esto es fuerza, que es madurez no depender de nadie, que es sabiduría no preocuparse, que vivir en una isla es un signo de evolución. Pero no es eso, es miedo. Miedo a que me vuelvan a herir. Miedo a confiar y ser traicionado. Miedo a ser visto y rechazado. Empiezas a idealizar esta fortaleza. Estoy mejor solo. No necesito a nadie. Otros son demasiado superficiales. ¿Y sí, tú eres profundo? Sí, sientes más. Sí, el mundo parece hecho para los ruidosos. Pero ten cuidado, porque el orgullo puede ocultar la desesperación. Es fácil confundir la distancia con la dignidad, pero a veces la distancia es solo un nombre elegante para la resignación. Sucede cuando eliges el silencio no por amor a la paz, sino por miedo al caos. Carl Jung dijo, quien mira hacia afuera está soñando. Quien mira hacia adentro está despertando. Pero también dijo, cuando la autoobservación se convierte en una vía de escape del mundo, emerge la sombra. Y esta sombra empieza a ser sutil. Empiezas a interpretar los gestos ajenos como una amenaza. Crees que hay una agenda detrás de cada cercanía. Ves ironía donde hay interés genuino. Ves desprecio donde solo hay distracción. Tu mente intenta protegerte, pero en lugar de protegerte, te aíslas. Y el aislamiento fomenta una narrativa peligrosa, que eres incomprensible, inocente e irreparable. Empiezas a construir castillos mentales donde solo tú reinas. Pero cada piedra de este castillo consiste en renuncias no digeridas. Cada torre está llena de decepciones, y desde arriba todo parece pequeño, distante, hostil. La huida se ha convertido en una prisión. Cerraste la puerta con llave, escondiste la llave y sacaste el mapa. Pero hay algo que nadie te dice sobre las cárceles.
emocionales no necesitan barro. Solo tienes que pensar que irte es imposible. Y entonces comienza tu exilio autoimpuesto. No impuesto por otros, sino decidido, alimentado y sostenido por ti mismo. Porque parece más fácil, porque parece más seguro, porque parece inevitable. Pero eso no es cierto. No naciste para vivir en esta cueva. Solo necesitabas algo de tiempo. Pero pasar demasiado tiempo en la oscuridad nos hace olvidar que el sol existe. Y a veces, el primer paso para salir de la prisión es recordar que tú construiste la puerta. El silencio te hace sentir seguro al principio. En silencio, escuchas tu propia voz, libre de las distracciones del mundo. Pero cuanto más tiempo se pasa en esta calma, más se distorsiona. La mente demasiado relajada empieza a crear monstruos a partir de los fragmentos no resueltos del pasado. Y lo que antes era reflexión se vuelve melancólico. La autoobservación se convierte en paranoia. Empiezas a recordar cada conversación en la que te sentiste ignorado. Cada mirada te incomoda. Cada vez que alguien no responde a tu mensaje, empiezas a formarte una teoría al respecto. Ya no se trata de esa persona en específico. Se trata de la gente. No les importa. Son superficiales. No me entienden. Y entonces surge una creencia que no se basa en la realidad objetiva, sino que se alimenta del dolor acumulado. La mente busca patrones. Eso es lo que hace. Y cuando te duele, solo encuentras patrones que confirman ese dolor. Los psicólogos llaman a esto confusión de confirmación. ¿Nos encuentras fríos? Ignoras los gestos amistosos. Solo recuerdas los insultos. Crees que nadie se preocupa por ti. Filtras las señales hasta que solo quedan las que te apoyan. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a construir un mundo interior distorsionado, donde todos son superficiales. Nadie se preocupa por ti, y eres, memes, el único despierto. Entre una multitud de zombies emocionales. Es tentador, lo sé, porque si crees que el problema está en los demás, no tienes que enfrentarte a tus propias debilidades. No tienes que admitir que eres raro. No tienes que aceptar que aún quieres una conexión. Y ahí es donde surge el oscuro orgullo de la soledad. Soy diferente, soy más profunda, soy algo muy especial para este mundo. Pero ten cuidado, porque toda esta creencia en la superioridad es en realidad una defensa contra el dolor de sentirte inferior. Empiezas a decir que estás mejor solo, que no necesitas a nadie, pero por la noche sientes una opresión en el pecho y empiezas a mentirte como un alcohólico emocional, jurando que solo bebes en compañía. Pero por dentro te estás ahogando. Y lo más peligroso es que hay lugares que alimentan este dolor. Foros, grupos, comunidades, personas heridas, aisladas y amargadas. Y en este mar de resentimiento compartido surge la radicalización. La gente se une para odiar al mundo, justificar su resentimiento y alimentar la creencia de que son los únicos que conocen la verdad. Así surgen extremistas, misántropos, fanáticos y conspiranoicos. Todos tenían algo en común. Un día simplemente querían ser escuchados, pero en lugar de sanar, encontraron espejos que solo intensificaron el dolor, y entonces la sombra creció. La soledad dejó de ser silencio, se convirtió en un grito de guerra. Schopenhauer decía que la soledad es el destino de todas las mentes excepcionales, pero también decía que cuanto más inteligente es una persona, más sufre, porque cuanto más se percibe lo que otros no perciben, más difícil es pertenecer. Y este sentimiento de no pertenencia puede convertirse en ira. Una ira que se disfraza de claridad, de intelectualidad, de un ser más consciente que uno mismo, pero en el fondo es solo un grito de dolor mal interpretado. Y por eso es tan peligroso pasar tanto tiempo en tus propios pensamientos sin un espejo externo. Porque sin la mirada de los demás, empiezas a creer todo lo que piensas. Y no todo lo que piensas es verdad. A veces es solo miedo, a veces es solo cansancio, a veces un corazón intenta protegerse de algo que aún no comprende. El problema no es estar solo. El problema es cuando en la soledad dejas de buscar y empiezas a juzgar. El espíritu humano necesita conexión, no por reconocimiento, sino por perspectiva. Sin ella todo se oscurece, y en esta oscuridad hasta el espejo distorsiona su reflejo. En algún momento, el dolor de la soledad deja de ser solo ausencia. Se convierte en identidad. Ya no estás solo. Eres el solitario.
Llevas esta etiqueta como un tatuaje invisible. Y entonces surge el dilema. ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo puedes conocerte sin traicionarte? ¿Cómo puedes abrirte sin dejarte absorber por un mundo que siempre te pareció demasiado superficial? La respuesta no es fácil, pero tampoco es imposible. El primer paso es comprender. No tienes que disolverte en los demás para acercarte a ellos. No tienes que reírte de cosas que no te hacen reír. No tienes que fingir interés en fiestas que solo te agotan. Tampoco tienes que forzarte a entrar en espacios donde tu alma se encoge. Solo necesitas autenticidad con estrategia, como quien aprende a nadar en un mar de ruido sin hundirse en la corriente. Esto significa tomar una decisión. Decidir a quién dedicarás tu energía. Decidir cuándo decir sí y cuándo aceptar no. Elige dónde existe la posibilidad de la verdad. No se trata de cantidad, se trata de profundidad. Un solo amigo que te comprende de verdad vale más que 20 conocidos con los que no puedes ser tú mismo. Y sí, esas conexiones existen, pero no las encontrarás en los aparadores. Se revelan gradualmente cuando tienes el coraje de mostrar tu mundo interior, antes de exigir que la otra persona lo comprenda. Hay algo mágico en permitirse la vulnerabilidad selectivamente. Así es como surgen los encuentros genuinos, aquellos en los que el silencio entre dos personas no es incómodo, sino más bien reparador. Pero para llegar a ese punto, es necesario examinar las propias certezas. No todas son superficiales, no todos son crueles, no todos te decepcionarán. Esta generalización te mantiene alejado y mereces algo mejor que vivir en una fortaleza de tristes suposiciones. Para llegar al mundo, no tienes que negar tu naturaleza, todo lo contrario. Tienes que conocerla lo suficiente para saber dónde encaja y dónde no. Quizás prefiera escuchar a hablar. Alguien que necesita descansos. Esto valora la profundidad, no tolera la falsedad. Todo esto puede coexistir con una vida en la que las conexiones genuinas aún son posibles, pero para lograrlo es necesario romper con el mito de la pureza absoluta. La creencia de que una conexión que no es perfecta, profunda, casi telepática, no vale la pena. A veces, un simple gesto es un buen comienzo. Un cálido buenos días, un contacto visual significativo, una conversación que quizá no salve el mundo, pero alegra el día. No necesitas experiencias épicas todos los días, solo necesitas migajas de verdad para no morir de hambre emocional. Y también tienes que estar dispuesto a ajustar tus expectativas sin sacrificar tu esencia. Porque aquí es donde reside el equilibrio, entre la fuerza de ser uno mismo y la flexibilidad de aceptar a los demás como son. Eso requiere valentía, la valentía de ir más allá de uno mismo, incluso cuando se tiene miedo, el coraje de volver a intentarlo a pesar de tantas frustraciones, el coraje de aceptar que el mundo no te comprenderá del todo, pero eso no significa que no pueda ofrecerte momentos de verdadera belleza. Jean-Paul Sartre dijo que el infierno son los demás, pero también dijo que solo nos reconocemos en la mirada ajena. Y en esta paradoja reside la verdad. Necesitas la soledad para encontrarte a ti mismo, pero necesitas a la otra persona para verte plenamente, no para salvarte, sino para recordarte que sigues vivo. Así que permítete salir de la cueva, aunque solo sea por unos minutos. Habla con alguien, aunque te tiemble la voz. Arriésgate a la decepción, porque la alternativa es el estancamiento. La vida no se trata solo de certezas. El alma crece en el desequilibrio. Y sí es posible vivir entre mundos. Tu mundo interior rico y profundo, y el mundo exterior imperfecto pero lleno de posibilidades. Solo hay que aprender a cruzar ese puente, sin prisas, sin culpa y sobre todo sin perderse. La soledad tiene dos caras. Uno sana, el otro corroe. Uno es silencio fértil, el otro es eco de abandono. Lo que nos define a cada uno no es el tiempo que pasamos solos. Es lo que hacemos con ese tiempo, es lo que pensamos de nosotros mismos cuando nadie nos ve. No estás roto porque necesites descansar. No estás débil porque te sientas cansado después de un día de interacción. No eres raro porque anheles profundidad en un mundo que existe en la superficie. Pero tú tampoco eres inmune al peligro de perderte en tus propios mecanismos de defensa. La mente es inteligente cuando está herida. Construye castillos pero olvida las puertas. Y así empiezas a llamar fortaleza a algo que en realidad es miedo. Así que esta conversación fue más que un simple reflejo.
Fue un espejo en el que podías verte y reconocerte. Y tal vez, solo tal vez, empezarás a abrir las ventanas. Sé cómo te sientes. Lo sé porque lo he vivido yo misma. Hubo una época en la que evitaba todas las invitaciones. Cancelé planes a última hora. Dije que estaba ocupada y cansada, pero la verdad es que tenía miedo. Miedo a sentirme fuera de lugar, miedo a no saber qué decir, miedo a mirar a alguien a los ojos y darme cuenta de que ya no me reconoce. En ese abismo comprendí algo. El problema no era el mundo, era la versión de mí misma que dejé salir de casa. Hoy ya no soy alguien que se lanza a la multitud, pero tampoco soy prisionero de mi propio silencio. He conocido gente excepcional, he tenido conversaciones profundas y he vivido momentos auténticos. Y solo cuando dejé de intentar encajar, empecé a sentir que pertenecía. Así que, gracias. Gracias por perseverar hasta este momento, por compartir ese silencio conmigo, porque de lo contrario quizá nunca hubiéramos estado tan unidos. Y ahora voy a crear ese momento que todo video exige, pero a mi manera, claro. Si este video te conmovió, aunque sea un poquito, hazle saber al algoritmo que todavía hay gente que piensa igual. Dale a me gusta, comenta y suscríbete. O no hagas nada, pero piénsalo antes de irte a dormir. Aparecerán 2 videos en tu pantalla. Uno te llevará a un lugar dentro de ti que antes habías evitado. El otro podría mostrarte que no eres el único que siente lo que sientes. Pero no te diré cuál es cuál. Decide con el corazón o con tu sombra. Ella también conoce el camino. Buen viaje.